que viniera de Dios mismo. Se les enseña que la organización es el conducto de Dios, el único conducto de Dios, y que por medio de ese conducto Dios habla a los humanos, da su mensaje para toda la humanidad a través de ese conducto. De modo que si la organización ha hablado, para ellos llega a ser como si Dios hubiera hablado. Y considero eso peligroso. Conduce no solo a la desilusión, sino al fin y al cabo, en muchos casos, puede conducir a la pérdida completa de la fe. A mí como observador, como periodista, lo que me choca mucho de los testigos, que se llaman a sí mismos testigos cristianos, es decir, que siguen la doctrina del Cristo, amar a tu prójimo, etcétera, no tengan ningún tipo de actividad altruista. Es decir, ellos, los testigos, no ayudan a los pobres, no ayudan a los enfermos, no ayudan a personas, dijéramos, ajenas a los testigos. No es una religión centrípeto, es decir, la atención se dirige adentro. Su único interés en los de afuera es para convertirles a que vayan a ser testigos. Para ellos esa es su actividad caritativa, el ir a las puertas con la literatura y ofrecer la literatura. Y eso para ellos es el amar al prójimo. Pero en la Biblia no hallamos eso presentado como cristianismo. El discípulo Santiago dijo que la religión verdadera y pura es atender a las viudas y a los huérfanos. Así que crea un sentido de exclusivista, y eso también lo veo como una cosa que tergiversa el sentido del cristianismo. Pero incluso para los testigos que dedican toda su vida a la organización, que viven en un Betel sin sueldo prácticamente, con sus necesidades básicas cubiertas, ¿qué ocurre con algún miembro de estos en caso de que deje de pertenecer a Testigos de Jehová por cualquier motivo? Se encuentra en la calle pobre y sin nada, ¿no? Es decir, bueno, en efecto, sí, porque mientras está ahí, en una oficina sucursal o en la sede central, todas sus necesidades se proveen, atención médica, lo que sea. Pero para retener eso, tiene que continuar así, en efecto, morir así. Porque si sale, no hay arreglo para pensión, nada de eso. Y está ahora por su cuenta, él tiene que buscar cómo existir, quizás con bastante dificultad. y este no creo que también que es un mecanismo que se adopta de esta forma para evitar fugas de gente. Bueno, sí, ellos quieren retener el personal que existe. De hecho, casi se asusta el individuo con la misma idea, la mera idea de salir. Se ve como una cosa dificilísima salir y proveerse para sí mismo. Mientras más tiempo uno está ahí, más probable es que se queda, porque viene a ser más dificultoso el salir. Es curioso también que en una organización espiritual, en una organización que tiende, dijéramos, a la salvación del alma, pues se le dé tanta importancia a la actividad, en definitiva, a una actividad económica como es la actividad que representa la publicación constante de folletos, libros, etcétera, y a los bienes materiales de la organización, ¿no? El tema de los números, de las cifras, eso puede ser muy interesante para una corporación industrial, pero sí, para una corporación religiosa es chocante. Pues en la mente de ellos, toda esa prosperidad material, los bienes raíces, las propiedades grandísimas en algunos países, Alemania, Francia, España, Brasil, los grandes edificios, y ellos van ahí de visita y miran todo eso, muy impresionante. Y todo eso se convierte en evidencia de la aprobación y bendición divina. Pero lo material no es prueba
bendición divina. Cristo no tenía nada de eso, sus discípulos no tenían nada de eso. Cuando dijeron, mira, Señor, al templo, qué grandes edificios. Jesús no dijo que esa era evidencia de bendición divina. Estamos, desde un punto de vista, dijéramos, estrictamente temporal, al final de la generación de 1914. Prácticamente, pues en el año 2000, a la gente del año 14 tendrán todos más de 80 años, 86 años tendrán como mínimo, ¿no? Sí. Esto está dentro de pocos días. Y dentro de 10 años más prácticamente no habrá nadie, habrán muerto todos. Sí. ¿Usted cree que puede haber una inflexión en los años próximos respecto a la doctrina del año 14 y por ende respecto a toda la construcción teológico-científica de los testigos? ¿Podría haber un cambio radical? El tema surgió ya en los 1970 en el cuerpo gobernante y había bastante discusión sobre el asunto, pero decidieron retener la fecha y las enseñanzas tal y como estaban. Pero originalmente se creía que al hablar de la generación de 1914 estaban refiriéndose a personas adultas, pero iban pasando las décadas y luego empezaron a hablar de que personas de 14 años de edad tenían sentido suficiente para comprender lo que estaba pasando. Iba pasando más tiempo, lo redujeron a los de 10 años de edad. Hallaron una revista que decía que un joven de 10 años de edad podía comprender. A lo último estaban hablando de los que habían nacido en 1914. Pero el año pasado aparentemente se dieron cuenta de que ya no era sostenible la enseñanza. Y como digo, publicaron un artículo y desligaron la frase esta generación de la fecha de 1914. En su revista Despertar habían dicho que la revista señalaba a la promesa del Creador de que la generación de 1914 vería la entrada del nuevo mundo de Dios. La promesa del Creador. Y ahí está el problema, el conectar a Dios con predicciones y enseñanzas que resultan obviamente erróneas. Me gustaría que me dijera el concepto de la Gran Babilonia, según los testigos de Jehová, ¿cuál es? ¿A quién se refieren cuando hablan de la Gran Babilonia? Dicen que es el imperio de la religión falsa. Y la religión falsa es toda religión que no sea la de ellos. Sin embargo, yo he preguntado a testigos en la calle y les he preguntado si yo, siendo buen católico, buen musulmán, buena persona en definitiva, podía salvarme. Ellos dicen que sí. Esto no es una contradicción. No están hablando de acuerdo con sus propias publicaciones. No, según la doctrina oficial, cuando llega